Empezamos entonces la clase del tema de hoy día, que es hemorragia digestiva alta. Se considera como una hemorragia digestiva, en primer lugar, toda aquella colección de sangre que se encuentra a nivel del tubo digestivo, a nivel de la luz del tubo digestivo. La clasificación de la hemorragia digestiva alta puede ser de acuerdo a su topografía, o sea, de acuerdo a su ubicación, o puede ser de acuerdo a cómo evoluciona. Hablamos de una hemorragia digestiva alta cuando esta hemorragia se encuentra a nivel del tubo digestivo, a nivel de el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treis, ¿no? Y hablamos de hemorragia digestiva baja cuando esta se encuentra por el ángulo de Treis. Existe una nueva clasificación, la cual considera hemorragia digestiva alta por encima de la papila, entre la papila y la válvula ileocecal, hemorragia intermedia, y por debajo de la válvula ileocecal se considera una hemorragia digestiva baja, ¿no? Es una nueva clasificación que se viene utilizando, pero la que le estoy exponiendo es la clasificación clásica que ha habido sobre hemorragia digestiva. Ahora bien, muchas veces no se determina de dónde viene esa hemorragia digestiva. En ese caso hablamos de una hemorragia digestiva de origen oscuro. Y hablar del término oscuro simplemente lo basamos en una suposición clínica. Cuando yo supongo que un paciente puede tener una hemorragia digestiva, el paciente puede no presentar melena, no puede presentar rectorragio o hematoquesia. El paciente lo que presenta es un cuadro de anemia crónica, definitivamente de tipo microcítica hipocrónica. Entonces, frente a un paciente que tiene una hemorragia, que tiene una anemia microcítica hipocrónica, yo tengo que suponer que hay una pérdida importante de sangre. Y el sitio más común por el cual una persona puede... Entonces, en ese caso hablamos de una hemorragia digestiva de origen oscuro. ¿Cómo lo determino ya? La sospecha clínica y el examen laboratorio tan sencillo como es la prueba del TB, no me va a determinar que ese paciente sí efectivamente está sangrando por tubo digestivo. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a evolucionar la hemorragia digestiva? ¿Cómo es la clasificación de acuerdo a su evolución? Puede ser aguda, si es que hay una gran cantidad de sangre y por lo tanto esto va a llevar a que el paciente tenga algunos cambios hemodinámicos, fundamentalmente lo cual se traduce en un cuadro de hipovolemia o hasta el shock hipovolémico y en otros casos a un aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, en fin. Entonces, esos son cambios hemodinámicos que van a traducirse y en ese caso yo sospecho que estoy frente a una hemorragia digestiva de tipo aguda. Y hablamos de enfermedad de acuerdo a su evolución crónica cuando ya el paciente se ha adaptado a estos cambios y puede manejar mejor la presión, puede manejar mejor su tolerancia a la hemoglobina y eso permite esta adaptación del paciente y en ese caso hablamos de una hemorragia digestiva crónica de acuerdo a su evolución. Entonces ven ustedes acá la clasificación de la hemorragia digestiva va a ser alta o puede ser baja. Alta cuando... Y en la hemorragia digestiva también tenemos que diferenciar básicamente si tiene relación o no tiene relación con hipertensión portal. Algunos lo llaman esto es de hemorragia digestiva varicial o no varicial. Entonces, ¿cómo se traduce clínicamente o cómo sospecho clínicamente? Hay hematemesis, hay melena y puede haber hematoquesia. Vamos a explicar cuándo sería la hematoquesia. O hablamos de una hemorragia digestiva baja cuando hay hematoquesia, puede haber melena también y básicamente rectorragia. Puede cruzar con o sin compromiso hemodinámico. ¿Qué cosa quiere decir? Si yo tengo melena, lo más frecuente es que yo tenga una hemorragia digestiva alta. Pero puede haber también en algunos casos hemorragia digestiva baja en la cual ahí la presenta la melena y eso está en relación a la velocidad del tránsito intestinal. Sucede lo mismo también con hematoquesia. Un paciente puede tener un sangrado digestivo alto, pero frente a un trato acelerado me va a dar hematoquesia. Entonces, lo que hablamos en medicina, hablamos siempre bajo dos criterios, criterio de frecuencia, ¿no? Y criterio de unidad clínica. Entonces, por criterio de frecuencia, lo más frecuente cuando yo tengo melena, es probable que esta hemorragia sea de tipo digestivo alto. Lo más probable cuando yo tengo hematoquesia o rectorragia, esta hemorragia es de tipo digestivo baja. Muy bien, vamos ocupando básicamente lo que es la hemorragia digestiva alta aguda. Está un poco lenta las diapositivas. Algunos aspectos epidemiológicos en cuanto a la hemorragia digestiva alta.
Su prevalencia se considera de 170 casos cada 100.000 habitantes, adultos, lógicamente. El costo que significa tener una hemorragia digestiva en Estados Unidos, pues se ha catalogado que esto más o menos ocasiona un costo de 750 millones de dólares. Es 5 veces más frecuente que la vaca y representa el 30% del sangrado digestivo. O sea, frente a un jugador de sangrado digestivo, a un paciente aún siendo de origen oscuro, yo tengo que sospechar que esto sea alta. Por eso, cuando yo tengo estos protocolos de yo quiero determinar de dónde viene el sangrado, lo primero que tengo que empezar siempre es con una endoscopía alta, y si es negativa, luego voy a una endoscopía baja, ¿no? Teniendo en cuenta este criterio de frecuencia, ¿no? Donde 5 veces más frecuente es la alta que la baja. En el varón es el doble que en las mujeres, y este aspecto importante. El 80% de los casos no van a necesitar hospitalización, es más, incluso muchos pacientes ni siquiera acuden al consultorio o en busca de ayuda médica. Los casos pueden ser espontáneamente. Dentro de esta sobredosis digestiva, habíamos mencionado también tener en cuenta la varicela, que no lo vamos a tratar ahora, eso lo van a ver ustedes cuando ya vean todo lo que es enfermedades del hígado y hablamos de cirrosis hepática. Constituye el 15% de los casos de hemorragia digestiva alta. ¿Cuál es la importancia de la varicela? Su recidiva es bastante alta, puede llegar hasta un 50% en la primera semana, ¿no? Y la mortalidad también bastante alta, puede llegar hasta 25 a 50% comparada con la hemorragia digestiva alta no varicial. Acá unos datos en cuanto a epidemiológicos es importante. Si ven ustedes cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta. Encontramos, por ejemplo, la úlcera duodenal, ahí es un hospital de Cajamarca, tenemos un hospital de Cusco, Cayetano Heredia, en el hospital de Bagliat, algunas estadísticas que se tienen, y si notan ustedes, casi todos coinciden en lo mismo. La úlcera duodenal y la úlcera gástrica son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta. Luego tenemos la gastritis erosiva, o sea, generalmente cuadro de hemorragia digestiva aguda relacionada con el consumo de aire principalmente, varices esofágicas, Mallory Weiss y el cáncer. Este es en el Hospital 2 de Mayo. En el Hospital 2 de Mayo, la causa más frecuente de sangrado es muy coincidente con los demás hospitales, fue la úlcera duodenal de 24.4%, la úlcera similar a la gastritis erosiva, pero sin embargo, si sumamos las dos úlceras, la gástrica y la duodenal, o sea, la gastroduodenal, casi llega a un 50%. 10%, neoplasia maligna un 5%, y luego existe una serie de patologías poco frecuentes, pero sí se pueden encontrar, como son las anomalías vasculares, la lesión del foie, la éxtasis vascular. Hemos tenido incluso algunos casos de fístulas, ¿no?, que se han abierto hacia tubo digestivo y han simulado una hemorragia digestiva, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos asociados a una hemorragia digestiva? Tenemos la acidez gástrica, el Helicobacter pylori como causa más frecuente, y los AINES, ¿no? Luego ya vienen los otros trastornos subyacentes, como son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, el uso de algunos fármacos como el endornato, anticoagulantes, el uso del etanol, en fin, otros elementos también que pueden causar hemorragia digestiva. Pero básicamente, la hemorragia digestiva en relación a la presencia de úlceras, en relación a la acidez gástrica, al Helicobacter y al consumo de AINES. Entonces, frente a un paciente que tiene hemorragia digestiva alta, tengo que preguntarme si la etiología es varicosa o no varicosa, ¿no? Y entendemos que en el 85% hemos mencionado es no varicial, y un 15% puede ser de origen varicial. Acá mismo ya es un pie que le evidencia a usted las diferentes causas, y ven ustedes lo más frecuente son las gastroduodenales. Como causa, luego tenemos las lesiones agudas de mucosa gástrica, luego vienen las demás causas como factores que van a incidir en la presencia de una hemorragia digestiva. Igual, las frecuencias que hemos señalado de la presencia o la causa de hemorragia digestiva. Muy bien, frente a ¿cómo es el comportamiento de una hemorragia digestiva no varicial? Hemos dicho que el 85% al 90% se va a autolimitar, o sea, el sangrado va a calmar espontáneamente, pero existe un porcentaje de un 10 a 15% que va a continuar sangrando o va a recidivar, y estos son los que generalmente llegan a los hospitales. Ahora, ¿cuál es la complicación que puedo tener yo como una hemorragia digestiva?
puede haber insuficiencia renal aguda. Generalmente está en relación con el cuadro de hipovolemia. Un shock hipovolémico puede provocar una insuficiencia renal aguda. Ustedes ya saben ya que si uno no le pone volumen en un tiempo adecuado, el paciente va a entrar de lo que es una insuficiencia renal a una insuficiencia renal ya con daño parenquimal importante. El infarto agudo de miocardio, pacientes que tienen problemas coronarios, definitivamente va a bajar el flujo plasmático, va a bajar la presión de perfusión y el corazón va a quedar poco irrigado y eso va a ocasionar pacientes que ya tienen antecedentes de problemas cardíacos o que tienen alguna cardiopatía que no permite un buen llenado de las coronarias, bueno, se va a hacer evidente y puede producir un cuadro de infarto de miocardio o angina, ¿no? Como complicaciones. La broncoaspiración en sangrados masivos, que muchas veces la causa de muerte no es decir hemorragia, sino la broncoaspiración, sobre todo en pacientes ancianos, que se aspiran y hacen cuadro de neumonía y pueden hacer problemas de paro cardiorrespiratorios. Y pacientes, lógicamente, con insuficiencia, que va a ser cuadro de insuficiencia respiratoria, tanto por aspiración como por hipovolemia. Muy bien, este es un cuadro clínico importante, creo que lo tengan ustedes presente, porque le va a permitir a ustedes valorar clínicamente la cuantía de la pérdida. Y tenemos simplemente marcadores clínicos, como por ejemplo la presión arterial del paciente, tenemos la frecuencia cardíaca, el ritmo urinario del paciente, el estado de conciencia, y permite calcular qué porcentaje ha sangrado este paciente y cuál es el volumen aproximado que ha perdido. Por ejemplo, un paciente que me viene con 70-90 de presión arterial, una frecuencia de 110 a 140. Si puedo medir la PVC, el mío es 35 y 10. Ya viene con oliguria, confusión mental, la pérdida aproximadamente de un 30-40%, lo que representa 1.5 a 2 litros de pérdida en este paciente, ¿no? Y así, como ven ustedes, en un caso leve, viene menos de 90 de frecuencia cardíaca, la presión está normal, la PVC está 12 a 15, su ritmo diurético no se ha alterado, su estado de conciencia normal, probablemente su PVC sea poco importante, menos del 15%, pero si lo medimos son 750 mililitros, pero todavía el paciente se mantiene hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces es un cuadrito que lo recuerden bien ustedes porque le va a permitir clínicamente poder medir la cuantía de la pérdida y poder actuar en forma inmediata. Ahora, es importante también valorar o medir el certificar el riesgo de este paciente, el riesgo que el paciente pueda volver a sangrar, el riesgo que el paciente tiene de hacer un cuadro de hipovolemia severa y llevarlo a la muerte, y poder también uno poder decidir si este paciente lo manda a su casa, se queda en emergencia o lo hospitaliza. Entonces, para eso tenemos algunos marcadores de riesgo. La urea, por ejemplo, el aumento de urea, que me está indicando ya evidentemente una falta de perfusión renal, los valores de hemoglobina, tanto si es hombre o mujer, la velocidad de la presión arterial y otros marcadores como puede ser el pulso, la presencia de melena y síncope. Todo esto tiene un puntaje. Este puntaje puede ocasionar, lo máximo que yo puedo tener son 23 puntos, lo mínimo lógicamente es 0 en cada caso, ¿no es cierto? Este paciente, si yo tengo una puntuación de 0, el paciente puede ser dado de alta, puede ser estudiado ambulatoriamente, porque la posibilidad que recidiva es 0. Si el paciente tiene un puntaje de 23, es un paciente de alto riesgo o muy cerca a este puntaje, ese paciente debe quedarse hospitalizado, no debo mandarlo a su domicilio. Esta escala de Blackboard es una escala endoscópica. Entonces, con un paciente ya, como vamos a ver ahora el manejo, se le hace una endoscopía y hacemos luego una escala postendoscópica, en la cual interviene ya, además de factores demográficos como puede ser la edad, estado circulatorio del paciente a través de la presión arterial o su frecuencia de pulso, la presencia de algunas enfermedades asociadas, el diagnóstico del paciente desde el punto de vista endoscópico, ¿no? Los signos de hemorragia reciente, que lo vamos a ver también en la endoscopía. Todo esto nos da un puntaje y también nos permite hacer una clasificación, ¿no? Y esa clasificación, podemos tener un paciente que tiene 0 a 2 puntos, es un paciente de baja que recidiva es solo de un 5%, una mortalidad bastante baja. El paciente que tiene en 3 y 4 puntos un riesgo intermedio. Y los pacientes que tienen de 5 a 10 puntos es un paciente de alto riesgo, es un paciente que tiene un 25% de recidiva y que puede tener una mortalidad hasta de un 17%. Entonces es importante que estratifiquemos siempre a nuestros pacientes el riesgo.
una escala endoscópica, la de Blackboard, o una escala postendoscópica como la local. Pero también existen otros predictores clínicos que nos pueden decir que el paciente puede aumentar el riesgo o puede tener mayor posibilidad de morir. Uno es la edad del paciente. Un paciente de 65 años evidentemente más riesgo que un paciente mucho más joven. La presencia del shock, el pobre estado general del paciente, enfermedades concomitantes, bajos niveles de hemoglobina inicial. Lógicamente no es igual a un hemorragia digestiva un paciente que viene con 15, que inicia con 15 su sangrado, o uno que empieza con 7 o 8 de hemoglobina. La presencia de melena que puede indicar un sangrado activo, cuántos paquetes requirió este paciente para poder compensarlo inmunológicamente, la presencia de sangre fresca en las heces o vómito, presencia de sangre en el aspirado, la presencia de sepsis, los niveles elevados ya de las aminotransferasas, en fin, y un Apache 2 mayor de 11. Entonces son factores también predictores de la evolución que pueda tener este paciente. Entonces, vamos a continuar todavía porque veo que el doctor Torrejón no se ha podido unir, así que vamos a continuar a terminar con la clase, ¿no?, que habíamos iniciado. Entonces, frente a un paciente, ¿qué es lo que debemos hacer? Lógicamente, como todo paciente, es importante la historia clínica, el interrogatorio. Acá, acuérdense ustedes, han hecho ya semiología. Lo que es aparato digestivo, muy poco le va a ayudar el examen clínico, salvo que tenga el paciente ictericia o la presencia de algunas manifestaciones de patopatía crónica. Lo más importante es el interrogatorio. La anamnesis tiene un alto peso en las enfermedades del tubo digestivo, entonces tener en cuenta siempre el valor que debe dar la anamnesis en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, acá hay que presentar entonces cómo inició, la forma de inicio de esto. Si fue brusco, fue poco a poco, se fue instalando en el paciente. Los antecedentes importantes, pacientes que hayan sangrado ya antes previamente, si hay alguna enfermedad concomitante, lo más frecuente es las hepatopatías crónicas, y sobre todo la presencia o la ingesta de algunos fármacos, como pueden ser los AINES o algunos pacientes que están anticoagulados. Muchos de los pacientes que hemos tenido nosotros anticoagulados, difícilmente con warfarina, porque es lo que más está al alcance de ellos, nos vienen con sangrado digestivo, ¿no?, ya como una complicación de su anticoagulación. El examen clínico, lo más importante es ver los parámetros hemodinámicos, ¿no? En qué estado me llega este paciente, sobre todo para tener una idea de cuánto puede haber tenido de pérdida. La búsqueda de estigmas hepáticos para ver si esto puede tener un origen varicial. Y luego pasamos a lo que es la resucitación. Lo primero que tenemos que hacer es expandir el medio interno, la expansión. Luego evaluamos ya la posibilidad de siguiente transfusión y corregir la coagulopatía. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en el manejo de estos pacientes? En primer lugar, identificar el sitio de sangrado. Segundo, detener el sangrado. Y tercero, evitar el resangrado. Y para poder identificar el sitio de sangrado, tengo que hacer forzosamente una endoscopía. Detener el sangrado, tengo que hacer también una endoscopía. Evitar el sangrado, ya tengo que hacerlo con tratamiento medicamentoso. Muy bien, entonces este es un pequeño protocolo de estos pacientes. Primero, el paciente viene con una hemorragia digestiva. Hay que hacer una evaluación dinámica, estabilizarlo, luego establecer el diagnóstico. Encima hay que ver la posibilidad de reducir el sangrado o detener el sangrado o ambas cosas. Diferenciar bien a través de la escala que hemos señalado de estos pacientes son de alto o bajo riesgo para establecer un pronóstico. Esto lógicamente va a disminuir la mortalidad y va a reducir la hospitalización y una reducción de costos. Este es el manejo protocolizado que hemos de tener frente a un paciente con hemorragia digestiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el tratamiento de estos pacientes? Lo primero, como le dije a ustedes, es reanimar y estabilizar al paciente. Entonces, hay que una buena vía central, y si no puede sentar, una vía periférica. Hay que colocar sonda, principalmente al comienzo, las primeras 24 o 48 horas, para poder medir la diuresis horaria de estos pacientes, para saber cómo estamos de volumen. Tenemos que reponer volumen sanguíneo, lo podemos hacer a suelo fisiológico, el tacto Ringe, podemos usar expansores plasmáticos en caso que no podamos tener esas soluciones, como es el Amacelo o el Dextran, transfusangre en los pacientes cuando sea necesario. Sonda nasogástrica también un poco discutible, pero algunas veces puede ser necesario. Hay que corregir el desequilibrio hidrolítico y su gaseometría. Y en algunos casos es necesario intubar al paciente, sobre todo cuando la pérdida ha sido importante, el paciente viene en compromiso del sensorio y el riesgo que no pueda hacer una aspiración y al final se nos mueve por una neumonía aspirativa y
determinado por la causa del sangrado. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos las indicaciones de volumen? Es importante, hacemos un poquito en cuanto al volumen. ¿Qué es lo que debo utilizar, no? Principalmente? Lo que debemos utilizar es el suero fisiológico o el lactato Ringer. Lo ideal sería tener el lactato Ringer, porque el lactato Ringer es lo que más se parece a el componente líquido de nuestro plasma, ¿no? Entonces, pero muchas veces no disponemos, en eso usamos el suero fisiológico. ¿Cuánto hay que reponer de volumen? La cantidad suficiente como para cuando nos sale el paciente. Generalmente pasamos unos 2 litros en las primeras 2 horas a 4 horas. Estos pacientes vamos midiendo tanto la presión, la frecuencia cardíaca, es importante medir su volumen urinario. Cuando tengamos un volumen urinario mayor de 2 mililitros por minuto, ya podemos ir tranquilos, podemos estar ya poder haber establecido ya un volumen, una recuperación adecuada del volumen, y es por eso colocar siempre la sonda vesical inmediatamente en el paciente, porque es uno de los marcadores clínicos importantes, es la diuresis, ¿no? 2 mililitros por minuto ya es un buen marcador que nos está ayudando, nos está diciendo ya que el paciente ha recuperado su volumen. Pero no todo es volumen. Entonces tenemos que ver cuándo transfundimos a un paciente, ¿no? Lo que debemos transfundir son paquetes globulares, ¿no? En esos pacientes, y para eso tenemos que tener algunos parámetros importantes. ¿Cuándo debo yo transfundir a un paciente? Cuando el paciente tenga menos de 7 gramos de hemoglobina. En esos casos está indicada la transfusión. Si es un paciente que viene con un sangrado importante, tiene 16, 15 hemoglobina, recuperamos volumen y sus hemoglobinas están por encima de 7, no es necesario transfundirlo. ¿Cuánto debemos transfundir por debajo de 7 o por debajo de 10 a un paciente? Cuando el paciente tenga algunos problemas importantes, como puede ser enfermedades cardíacas, sobre todo falla cardíaca o problemas coronarios, o paciente que tenga enfermedad pulmonar crónica, nuestro objetivo ya no son 7, sino son 10 gramos de hemoglobina. Entonces, debemos transfundir al paciente hasta alcanzar 10 gramos de hemoglobina, y de ahí ya no hay necesidad de hacerlo. Algunos pacientes van a necesitar no solo paquetes globulares, van a necesitar también que le podamos apoyar, sobre todo cuando tienen problemas de sangrado, el nivel de plaquetas. Cuando el paciente tiene menos de 10.000 plaquetas, tenemos que transfundir de todas maneras paquetes plaquetarios. Porque ese paciente que tiene menos de 10.000 puede sangrar en cualquier momento. Cuando un paciente tenga entre 10 y 20.000, salvo que esté en una fase de inducción, por ejemplo en quimioterapia, o paciente que tenga cuadros febriles, hay que transfundirlo. Si existe menos de 50.000 en un paciente, si es que el sangrado ha sido severo, o se va a realizar algún procedimiento invasivo. Cuando un paciente tiene un sangrado digestivo, se hace una primera endoscopía y tratamiento. Si sigue sangrando, se le hace una segunda endoscopía y tratamiento. Si fracasa, tiene que ir a cirugía. Entonces, si este paciente tiene que ir a cirugía, por lo menos que asegurando que tenga más de 50.000 plaquetas, si no, ese paciente no va a poder entrar. En algunos pacientes se va a necesitar plasma fresco congelado, sobre todo pacientes que tienen problemas de hepatopatía crónica, ¿no? Y vienen con sangrado por una úlcera o una gastritis erosiva, vamos a necesitar mejorar también su coagulación. En esos casos le vamos a fundir plasma fresco congelado para darle factor de coagulación. Muy bien. Eso es en cuanto a lo que ha recuperado volumen, mejorar su transportador de oxígeno como la hemoglobina, pero algunos pacientes necesitan también tratamiento medicamentoso. Y en esos casos utilizamos los inhibidores de bomba de protones, cualquiera de ellos, meprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, en fin, no todos los nuevos que hayan salido, todos tienen la misma acción. ¿Cuánto se le da? 80 miligramos en bolo, con goteo continuo, de 8 miligramos por hora para las primeras 72 horas. ¿Cuál es el objetivo del uso de estos inhibidores de protones? El objetivo básicamente es evitar o disminuir la posibilidad de un resangrado. O sea, los inhibidores de bomba de protones no le van a detener el sangrado. O sea, quitarse esa idea. Básicamente lo que buscan es disminuir el riesgo de resangrado. Por lo tanto, la única manera que yo tengo de detener el sangrado es a través del tratamiento endoscópico. Y este tratamiento endoscópico está en función de los hallazgos que yo pueda tener a la endoscopía. Y para eso existe una clasificación de Forbes, que probablemente lo han visto ustedes en la mañana, seguramente en su seminario con la doctora del policía, el doctor del policía, ¿no? Entonces tenemos una clasificación de Forbes de las lesiones de la mucosa gastrodenal.
Podemos tener un paciente que tiene una clasificación que me indica hemorragia digestiva activa cuando es 1A, 1B, cuando es un sangrado arterial, o sea, es sinchisguete o un sangrado en napa. Podemos tener datos que me indican que la hemorragia es reciente, no está activa en esos momentos, pero que sí tiene un alto riesgo de recidiva. La presencia de un vaso visible, cuando hay un coágulo adherido o hay una mancha plana. Y cuando hay un vaso y fibrina me está indicando que estamos frente a un FORC donde ya no hay signos o ausencia de signos de sangrado. Si ven ustedes, estos son los hallazgos y acá está el porcentaje, la posibilidad que recidiva. Ven ustedes desde el 1A hasta el 2B, la posibilidad es bastante alta, el 22% que recidiva, el 2C ya es solo un 10% y el FORC prácticamente es muy baja la posibilidad que esto recidiva, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esta clasificación para poder ayudar mi tratamiento endoscópico. Acá ven los hallazgos que se encuentran, que lo manejan lógicamente los mejor gastroenterólogos, frente a un paciente que presenta un cuadro digestivo, diferentes grados del FORRES. ¿Pero para qué me sirve esto? ¿No? Eso me sirve para definir si yo voy a hacer un tratamiento endoscópico. Entonces, si yo tengo una lesión que es un FORRES 1A, FORRES 1B, perdón, un FORRES 1A, 1B, 2A y 2B, el paciente se tiene que hacer un tratamiento endoscópico. ¿Por qué? Porque tiene un alto riesgo de resangrado. En cambio, si tengo un paciente que tiene un FORRES 2C o un FORRES 3, ese paciente probablemente no está indicado hacerle un tratamiento endoscópico. ¿Por qué? Porque el riesgo de resangrado es bastante bajo, ¿no? Entonces ve usted la importancia que tiene de hacer un diagnóstico endoscópico primero y luego planear el tratamiento que le voy a dar a través de la endoscopía. Ahora, ¿cómo se logra la hemostasia? Hay una serie de métodos, método de inyección, los métodos térmicos y los métodos mecánicos. Acá están los diferentes métodos de inyección que se utiliza. Lo que más se utiliza es la adrenalina, a veces se utiliza el alcohol y a veces también hospitales que puedan tener una trombosis fisiológica a través del uso de trombina o de fibrina, ¿no? Que es lo que utilizamos más en los hospitales del MINSA, generalmente es el alcohol, el polidocanol o la adrenalina. Esos son métodos de inyección. Tenemos los métodos de contacto, en la cual lo que básicamente se produce es calor. Acá se utiliza la electrocoagulación bipolar, ¿no? Y a veces no contacto, como es el láser y el argón plasma. El argón plasma se puede poner también en algunos hospitales del MINSA, ¿no? Y por último, los métodos mecánicos, que son los hemoclips, puede colocarse unas bandas elásticas, endoloops, suturas mecánicas, ¿no? Son métodos mecánicos que eso lo manejan mucho, lógicamente lo manejan los especialistas, como son los gastroenterólogos, ¿no? Entonces, ¿cuándo la terapéutica endoscópica? Eso que se haya resangrado se considera una segunda endoscopía y tratamiento endoscópico. Como dice usted, los pacientes que tienen un FORRES 1A, 1B, 2A, 2B, 2A y 2B se hace tratamiento endoscópico. Si el paciente sangra nuevamente, se hace un segundo tratamiento endoscópico. Si en caso fallara la segunda endoscopía, se realiza un paciente debe pasar a cirugía, ¿no? Porque ya se considera, con dos tratamientos endoscópicos que han fracasado, se considera un fracaso terapéutico y por lo tanto el paciente debe pasar a cirugía. Entonces acá tenemos un algo que vamos a seguir, sospecha de sangrado por una úlcera, administrar ya hay mucho omeprazol, pantoprazol, cualquiera de ellos, realizar la endoscopía, y vamos a encontrar un FORRES A, un B, un FORRES 2 o 6, ¿no? En esos casos, vemos el tratamiento, hemos hecho endoscópico, continuar con inhibidores de protones. Si se repite el sangrado, el paciente no le va a terapia, y si es eficaz, pasa a cirugía, si es eficaz, ahí queda. Si es ineficaz, pasa a cirugía. Igual si es un FORRES 2A, 2B, la terapéutica, el tratamiento endoscópico, sin continuar con IV, ¿no? Si se repite el sangrado, igual, sigue el mismo camino. Si no, también queda ahí. Si es un FORRES 2 o C, se suspende el uso endovenoso de omeprazol, pantoprazol o someprazol. O sea, mientras yo no tenga la endoscopía todavía, mi tratamiento inicial va a ser con bolos o con infusión de inhibidores de protones. Una vez que yo establezco mi diagnóstico y confirmo que es un 2C o es un 3, ya no doy endovenoso.
simplemente lo paso a vía oral y el paciente puede estar saliendo en 24 horas. O sea, un paciente con FOBAS 2C o FOBAS 3 no es necesario que se quede 4, 5, 6 días en el hospital. No puede salir tranquilamente al día siguiente o a los 48 de haber hecho la endoscopía con tratamiento de IVP por vía oral. Muy bien, este es el consenso, el último que estamos manejando del año de 2010. Algunas cosas que ya le he mencionado a ustedes aquí, ¿no? Que es importante también tener en cuenta. Hay que evaluar siempre el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Necesitamos utilizar escalas pronósticas, que son las dos escalas que se utilizan actualmente. Considerar la posibilidad de una zona nasogástrica. La zona nasogástrica utilizarlo más bien en pacientes que tienen cierto compromiso sensorio y que podrían aspirarse. En más casos no está indicado. Las transfusiones de sangre hemos dicho ya siempre cuando tenga menos de 7. Hay que corregir la coagulopatía. Se podría utilizar prokinéticos, ¿no? No tanto para que esto va a ayudarme a detener el sangrado, sino fundamentalmente que me va a permitir una mejor visión para el gastroenterólogo en el momento de hacer la endoscopía. Los pacientes que no tienen bajo riesgo de sangrado deben ser de alta precozmente. Y el uso de inhibidores es importante. El uso de inhibidores de bombas de protones no debe retrasar la endoscopía. O sea, no esperar que yo detenga el sangrado con el uso de IVP y luego si no se detiene en la endoscopía, no. El paciente tiene que dar endoscopía dentro de las 12 horas o a más tarde dentro de la primera hora de haberse producido el sangrado. Creo que ya el doctor Torrejón se encuentra presente. Muy bien, el tratamiento endoscópico, lo hemos señalado, básicamente depende ya del médico gastroenterólogo, cuál de ellos va a utilizar mejor o cuál se acostumbra mejor, lo que esté indicado. Hemos señalado el tratamiento que existe, el tratamiento ya farmacológico que puede haber, ¿no? Y el manejo también hospitalario, como he dicho nuevamente, un paciente que tiene un FOBAS 12 o FOBAS 3 no requiere mantenerse hospitalizado y puede salir de alta dentro de los primeros días de haber sido la endoscopía. Creo que es todo, me parece, ¿no? Muy bien, y el doctor Torrejón se ha incorporado, no sé si el doctor Torrejón, no sé si estuvo presente en algún momento de la exposición y si nos quiere hacer algún comentario de lo que hemos conversado con los alumnos sobre el manejo de la hemorragia digestiva alta. Doctor Torrejón. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes también a los alumnos y, bueno, ante todo, mil disculpas, son problemas que ocurren con la conexión. Estoy seguro que no va a volver a pasar. Bueno, agradecido por su, y por su buena exposición que usted ha hecho del tema, ¿ya? Me encantaría, si es que hubiese tiempo, tal vez presentar algunas diapositivas, no todas, de la ponencia que había preparado, si es que fuera posible, si usted lo cree conveniente. Sí, doctor, yo creo que tenemos tiempo todavía y esto que va a contribuir bastante a los alumnos y sobre todo teniendo en cuenta que usted es el especialista, ¿no? Y pueda mejorar esta... No, doctor, como le repito, usted lo hizo muy bien, así que creo que solamente sería para complementar. Si usted tuviese mi presentación, si pudiese pasarlo, por favor, solo le pediría ese apoyo para no demorar demasiado. Ya lo voy a bajar inmediatamente y mientras más conversando algunas cositas con los alumnos. Ya, muy bien, doctor, gracias. Bueno, nuevamente, mil disculpas y muy buenas tardes a todos, ¿no? A ver, ya el doctor habló sobre lo que es la hemorragia digestiva alta, ¿no? El principio de la definición de la hemorragia digestiva alta tiene mucho que ver con la división del tracto digestivo, ¿no? El tracto digestivo, ya desde hace muchos años, pues se divide en dos partes, ¿no? El tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo. Y el punto de reparo, el reparo anatómico, viene a ser el ángulo de Trace, ¿sí? El ángulo de Trace es la unión del duodeno y del yeyuno. Entonces, todo sangrado digestivo que se origina por encima o proximal al ángulo de Trace se denomina hemorragia digestiva alta, y cuando es distal o más allá del ángulo de Trace, pues se denomina hemorragia digestiva baja. Es la clasificación clásica, definición clásica que nosotros usamos, ¿ya? Que es válida, no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Pero en los últimos años se ha estado tratando de emplear una nueva definición, ¿no? Una nueva terminología, y se divide la hemorragia digestiva en tres, no en dos, sino en tres, ¿no? Hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva media y hemorragia digestiva baja.
¿Por qué se trata se divide la hemorragia digestiva en estos tres tipos? Básicamente se basa en el estudio, ¿ya? Que uno va a emplear, ¿ya? Para evaluar el sangrado digestivo. Por ejemplo, cuando hablamos en esta clasificación de tres tipos, para ver la hemorragia digestiva alta se emplea básicamente la endoscopía alta. Para evaluar el sangrado digestivo bajo se emplea la colonoscopía, que te va a evaluar todo el colon. Y la hemorragia digestiva media básicamente ¿no? O se basa en el estudio de cápsula endoscópica o también el enteroscopio o la enteroscopía. Entonces, bueno, gracias, doctor, ahí estoy viendo. La siguiente, doctor, si pudiese ayudarme. Puede hacerlo, doctor, está usted también como moderador, puede pasarla, puede avanzándola hasta donde desee. A ver. O no tiene... Ya, ya lo pasó. Sí, muy bien, doctor, gracias. Decíamos aquí la definición, ¿no? Hemorragia digestiva alta, la baja, la clásica en relación al ángulo de Trace, y la nueva terminología que se estaba tratando de emplear, en la cual dividimos en alta, media y baja, ¿no? En este caso, el punto de referencia es entre lo que es hemorragia digestiva alta y la media, pues es la papila de Vater, y la hemorragia digestiva media y baja, la válvula ileocecal, ¿no? Como decíamos, esta nueva terminología básicamente es por el examen o el equipo que yo voy a emplear para el estudio, ¿no? La hemorragia digestiva alta, ya dijimos la videoendoscopia digestiva alta, ¿no? La media para cápsula endoscópica y enteroscopia, y la hemorragia digestiva baja, como es el uso del colonoscopio. Bueno, ahí veíamos el ángulo de Trace, ya por todos ustedes conocidos, que es la unión del duodeno y el de ayuno. En cuanto a epidemiología, no hay más que decir, el doctor lo dijo muy bien, ¿no? ¿Por qué saber manejar hemorragia digestiva alta? Porque es una entidad que se va a ver muy frecuentemente en la emergencia, perdón. Como ya el doctor lo mencionó también, la incidencia en el sexo masculino es prácticamente el doble en relación al sexo femenino. Y la incidencia también se va a incrementar en relación a la edad, ¿no? Veíamos algunos estudios que ya se han hecho en el país, ¿no? Veíamos también, acá muy importante señalar, que la mortalidad en los últimos años, ya en los últimos años ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Básicamente por lo que es la hemorragia, el estudio, el empleo de la endoscopía terapéutica, ¿no? No sé por qué se retorna la primera. Bueno, la endoscopía digestiva terapéutica, oh, ¿qué pasa? Está regresando a la primera, doctor. Ahí, pues sí, avanzando, doctor, mejor, yo lo avanzo de acá. A ver, doctor, si me puede ayudar con el avance. La siguiente, doctor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Aquí, doctor. Bueno, decíamos que básicamente el empleo de la endoscopia terapéutica es lo que ha cambiado la mortalidad. Como vemos nosotros, la mortalidad tanto en la hemorragia digestiva varicial como no varicial ha disminuido. Y eso básicamente se debe al empleo con mayor frecuencia de la endoscopía, que te permite pues dar un tratamiento terapéutico, ¿no? La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, en cuanto a la etiología, va a depender mucho de lo que es el segmento que estamos estudiando. En el esófago puede ser varices esofágicas, síndrome de Mayory-Weiss. En el estómago, la úlcera péptica, el cáncer gástrico, ¿no? En el duodeno, la úlcera péptica. El siguiente. Como ustedes ven, las principales, hay varias causas por sangrado digestivo alto, pero la úlcera gástrica y la úlcera duodenal y las varices esofágicas prácticamente van a ocupar las 2/3 partes de todas las etiologías. Por lo tanto, es muy importante saber el manejo de úlcera gástrica y duodenal y varices esofágicas también. Patogénicamente, la hemorragia digestiva alta, como también usted ya lo mencionó, puede ser dividido en dos tipos, ¿no? Una hemorragia digestiva por hipertensión portal, llamada HDA varicial, y la hemorragia digestiva no varicial, ¿no? La fisiopatología en la hemorragia digestiva por hipertensión portal es el incremento justamente de la presión en el sistema portal, mientras que la hemorragia digestiva no varicial básicamente se produce por un desbalance entre factores agresores como defensores de la mucosa. La fisiopatología de HDA no varicial básicamente hace referencia a la enfermedad ulceropéptica, ¿no? Bueno, ahí vemos lo que es la enfermedad ulceropéptica, ¿ya?
Bueno, se salió la presentación. ¿Aló, doctor? Voy a tomar nuevamente, salió la presentación. Voy a tomar. Sí, bueno, decíamos que en la úlcera péptica básicamente hay un desbalance entre lo que son factores defensivos y los factores agresivos de la mucosa digestiva, ¿no? Mientras que en la hipertensión portal, pues lo que se va a dar básicamente es un incremento de la presión a nivel del sistema porta, ¿no? Porta hepático. El sistema porta en medicina pues, se denomina aquel sistema en el cual unos conductos un conducto único se va a ramificar y luego posteriormente se va a unir, va a formar un conducto nuevamente único, ¿no? Sin cambiar de función. Y eso es lo que vemos en el sistema porta hepático, ¿no? Tenemos la vena porta, tenemos la vena, sí. Tenemos el sistema porta. Tenemos el sistema porta hepático, que si hacemos un poco de memoria, ¿ya? Viene a estar dado básicamente por la vena esplénica, que trae sangre del vaso, la vena mesentérica superior, ¿no? Que trae sangre del intestino. Estas se unen, forman la vena porta ingresa hacia el hígado, ¿no? Se van a formar ahí los sinusoides, que son unos, ¿no? Que son como capilares, ¿no? Pero sin endotelio, es fenestrado esto. Y luego estos sinusoides se van a se van a agrupar formando las venas centrales y las venas suprahepáticas, ¿no? Entonces, eso es el sistema porta. El sistema porta, ¿no? La sangre viene de esta zona, atraviesa lo que es el hígado y a través de las venas suprahepáticas va hacia la vena cava inferior y luego llega al corazón, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hipertensión portal, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una obstrucción, ¿no? Una obstrucción a nivel de la circulación del sistema porta. Esta obstrucción puede estar antes del hígado, que se conoce como cuando genera hipertensión portal o hipertensión portal prehepática, puede estar a nivel del hígado, por ejemplo, la cirrosis hepática y posterior al hígado, que es la hipertensión portal poshepática, ¿no? Un ejemplo, el síndrome Bacchiari. Cuando ocurre esta obstrucción, este éstasis, ¿no? Pues la sangre ya no va a seguir esta circulación. Por lo tanto, la sangre del sistema porta hepático tiende a buscar otra vía para llegar hacia el corazón. Y lo va a hacer básicamente a través de dos venas, ¿no? La vena gástrica izquierda, ¿no? Que va a recoger sangre de lo que es el fondo que trae sangre de lo que es la curvatura menor y la parte superior del estómago. Va a haber un flujo retrógrado, lo cual va a favorecer que se presente una anastomosis con las venas del esófago y esto va a producir el desarrollo de las varices del esófago, ¿no? En el otro lado, las varices gástricas, ¿no? El fondo gástrico drena sangre del fondo hacia la vena esplénica a través de las venas cortas, venas gástricas cortas, ¿no? Cuando existe un flujo retrógrado, pues se va a producir una dilatación de estas venas del fondo gástrico produciendo las varices gástricas, ¿no? El cuadro clínico, la forma de presentación de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Básicamente se da en 4, ¿no? Hematemesis, vómito borráceo, melena y hematoquesis. La hematemesis es el vómito sanguíneo, ¿no? Rojo vivo, rojo vinoso. El vómito borráceo básicamente es un vómito en borra de café, ¿no? Que es lo que uno observa cuando uno pasa el café, lo filtra y queda ese residuo. La melena, es muy importante reconocer la melena porque es la forma principal de presentación del sangrado digestivo alto. La melena tiene sus características peculiares, tiende a ser una deposición pastosa, ¿sí? Como brea, es muy oleosa, con un olor sui generis. Muchos textos lo describen como un olor muy desagradable, en realidad es un olor peculiar, muy intenso, que cuando ustedes lo perciban van a ver de que va a ser difícil que lo olviden, ¿no? La hematoquesia es una presentación más frecuente en lo que es la hemorragia digestiva baja, pero también puede haber sangrado digestivo alto, que se presenta como hematoquesia. La hematoquesia está definida como la presencia a través del recto de heces con sangre, con coágulos o también una diarrea hemorrágica, ¿no? Son las 4 principales presentaciones del sangrado digestivo alto, ¿no? Cada una de estas presentaciones nos da otros datos adicionales. Por ejemplo, la hematemesis. Cuando yo observo que un paciente viene con HDA y se presenta con hematemesis, estoy frente básicamente a un sangrado activo o un sangrado reciente.
cuando el paciente viene con vómito hemorrágico puede significar que el sangrado no está activo, ¿no? Aunque no necesariamente, porque puede ser un vómito hemorrágico, pero puede tener una lesión a nivel del duodeno con sangrado activo y pues a pesar que este vómito hemorrágico puede estar activo a nivel del duodeno. La melena tiene sus peculiaridades, como dijimos, ¿ya? Para que un paciente presente melena, ¿ya? La pérdida de sangre tiene que ser mínimo 100 centímetros cúbicos, y la sangre que se ha perdido, que se ha extravasado, ya tiene que permanecer por lo menos a nivel del tubo digestivo un aproximado de 10 horas, ¿sí? Entonces, cuando yo observo melena en un paciente, ya significa que esa melena se ha producido por un sangrado que ha ocurrido unas 10 horas antes aproximadamente. En cuanto a la hematoquesia, dijimos que básicamente se observa en HDV, pero cuando un paciente digestiva alta se presenta hematoquesia, ¿ya? Para que eso ocurra, nosotros estamos frente a un sangrado masivo. Hay una gran pérdida de sangre, ¿ya? Hay una gran pérdida de sangre. La sangre tiende a ser, estimula el peristaltismo. Entonces, cuando hay una excesiva pérdida de sangre, el peristaltismo se incrementa, eso va a originar un tránsito acelerado, lo cual no va a permitir que la sangre se perdido, se oxide y forme melena. Pues por eso que se observa hematoquesia. Entonces, cuando observamos hematoquesia en un paciente de HDA, estamos frente a un sangrado masivo que ha cursado con un tránsito acelerado. Una forma de diferenciar HDA con HDV es el ratio urea-creatinina, ¿no? En HDA, la relación urea-creatinina tiende a ser mayor de 100, ¿no? Es muy importante el diagnóstico diferencial en un paciente con HDA. No todo lo que el paciente elimina por la boca tiende a ser hematemesis, puede ser epístasis, puede ser epístasis posterior, puede ser hemoptisis también. El vómito borráceo también no siempre es HDA, podemos estar frente a un vómito borráceo con P, que básicamente es un color verde oscuro, es asociado a lo que es una obstrucción intestinal, como, ¿no? La melena también, diagnóstico diferencial es la pseudomelena, ¿ya? Que es muy frecuente observarlo, y la pseudomelena puede estar asociada a la ingesta de fármacos, por ejemplo el bismuto, de suplementos de hierro que comúnmente se toma, ¿no? Y la hematoquesia, pues hay que diferenciar la de origen bajo, ¿no? El diagnóstico puede ser clínico mediante anamnesis y examen físico, puede ser también un diagnóstico endoscópico mediante el esófago gastroduodenoscopio, ¿ya? Que básicamente es un diagnóstico definitivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un paciente cuando estamos con un sangrado digestivo, alto, ¿no? El manejo, que es lo más importante, y sí me gustaría que ustedes presten mucha atención, ¿sí? En relación a lo que es el manejo, porque algo que puede ser muy sencillo muchas veces no se hace de forma adecuada. El manejo es simple, ¿no? Son 3 cosas que nosotros tenemos que tener presente en el manejo: la evaluación inicial, las medidas iniciales y la terapéutica, ¿sí? Son pasos que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? Primero la evaluación, luego las medidas iniciales, ¿sí? No nos podemos nosotros pasar, ¿ya? No podemos pasarnos de la evaluación inicial a una terapéutica, ¿ya? Tiene que ser en forma escalonada. En cada paso, ¿sí? La decisión que tomemos nosotros, ¿no? Lo que encontremos, pues no va a llevar a una decisión, ¿no? ¿Qué hay con la evaluación inicial? La anamnesis. La anamnesis tiene que ser rápida, no puedo demorarme mucho en la evaluación inicial. Y me tiene que tratar de determinar la forma de la presentación. La forma de presentación me va a dar datos importantes. Por ejemplo, si es hematemesis, estamos indicando que hay una pérdida cuantiosa, mientras que si es melena, me está indicando un grado no es reciente. También en la anamnesis hay que ver los aspectos que nos acercan a la etiología, ¿no? Preguntar si consume, por ejemplo, AINES, que nos puede indicar que puede tratarse una hemorragia por ulceropéptica, o tal vez, si estoy frente a un paciente con cirrosis hepática, que sea una hemorragia digestiva por hipertensión portal, ¿no? La evaluación inicial en el examen físico también no tiene que ser rápido, pero sí tiene que ser dirigido. ¿Dirigido a qué? A determinar la gravedad. Esto lo logro mediante la toma de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El examen físico tiene que estar dirigido a confirmar la hemorragia digestiva alta, si es que tengo dudas al respecto. Para ello me sirve mucho lo que es el tacto rectal. La colocación de zona nasogástrica y lavado también nos puede ayudar, aunque algunos están en contra de esto porque es algo un poco agresivo para el paciente, y además pues su sensibilidad no es alta, ¿no? Un paciente puede tener sangrado, un lavado gástrico con líquido claro, sin embargo puede tener un sangrado digestivo a nivel renal, por ejemplo, ¿no? El examen físico también, ¿no? En forma dirigida, debe tratar de buscarme el diagnóstico etiológico, ¿no? Ver si hay una masa palpable en epigastro, o tal vez signos de hepatopatía crónica. ¿Qué hay que hacer con la evaluación inicial, ¿no? La evaluación inicial también, así como
no nos va a permitir tomar decisiones, qué hacer, ¿no? Clínicamente, el paciente que tiene presión arterial más de 100 y una frecuencia cardíaca menos de 100 se puede catalogar como leve, mientras que esto nos indicaría que es grave. ¿Qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? No requiero pensar mucho, ¿no? Si es leve o grave, de todos modos siempre tengo que pasar a medidas iniciales. Si es leve, ¿no? Si es leve, puedo tomarme mi tiempo, y si mi evaluación inicial de anamnesis y examen físico inicial fue quizás incompleto y tengo muchas dudas, ¿no? Si es un sangrado leve, puedo pasar a ampliar mi examen físico y mi anamnesis, ¿no? Acá poníamos acá un comentario en el cual decía llamo al gastroenterólogo de turno, ¿no? ¿Por qué ese comentario? Lo que sucede es que muchas veces, y no solo sucede en hospitalización, sino también en la emergencia, muchos creen que cuando el paciente ya tiene o hay sospecha de hemorragia digestiva, inmediatamente hay que llamar al gastroenterólogo para que le hagan la endoscopía, y eso en realidad no es así. Ya recuerden los pasos: primero es evaluación inicial, luego son medidas iniciales y final viene la terapéutica. Entonces no es necesario llamar al gastroenterólogo, todos los médicos estamos aptos para hacer la evaluación inicial, ¿no? Dar el alta con una evaluación inicial no sería lo más apropiado, así que nos indica eso. ¿Cuáles son las medidas iniciales? Son diversas, pues va a depender mucho de lo que yo encuentre en la evaluación inicial. Puede requerir el acceso venoso, y lo más importante, si está inestable, puede requerir resucitación, transfusión de hemoderivados también, intubación, colocación de sonda nasogástrica, y también se pueden solicitar los exámenes auxiliares. El acceso venoso, el otro ya lo mencionó, tiene que ser de buen calibre, porque por ahí hay que administrar fluidos, fármacos, y se puede transfundir también. No está indicado en la evaluación, en las medidas iniciales, el acceso venoso, ya central, ¿ya? O sea, poner un catéter venoso central, pues toma mucho tiempo y puede producir complicaciones. Esto es importante, la estabilización hemodinámica, ¿sí? La estabilización hemodinámica, lo que se conoce como resucitación, es muy importante. Si estoy frente a un paciente hipotenso, taquicárdico, hay que primero estabilizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir una perfusión de los tejidos, lo cual me va a asegurar que el paciente sobrevive. Entonces, muy importante la estabilización hemodinámica. ¿Con qué se hace? ¿No? Básicamente tenemos dos productos, los cristaloides y los coloides. Principalmente usamos los cristaloides con una infusión inicial rápida, chorro, y evaluando los parámetros de estabilización, que es la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no? Si ya se logró la estabilización, pues solamente se siguen con fluidos de mantenimiento, ¿no? Que son básicamente 30 centímetros por kilo. También está la transfusión de derivados, el autor también ya ha mencionado, ya que actualmente lo que se estila, la transfusión de paquetes globulares en forma restrictiva, ¿no? Antes se hacían grandes transfusiones, ¿no? Con el objetivo de tener al paciente con una hemoglobina de 12, 13, 11, y se ha demostrado que eso en realidad, en lugar de ser benéfico, es perjudicial para el paciente, pues puede favorecer, ¿ya? Incluso el sangrado digestivo. Entonces, ahora se estila lo que es una estrategia restrictiva. ¿En qué consiste? En transfundir paquete glular solo si el paciente tiene una hemoglobina menor a 100 y elevarla a un valor entre 7 y 9. El doctor dijo 10 también, que también es válido, ¿no? Con un valor solo de hemoglobina de 7 a 9. ¿Ya? Plasma fresco si es que el paciente está sangrando y hay una alteración en su valor, plaquetas del mismo modo, ¿no? La intubación endotraqueal, si yo quiero asegurar la vía aérea y prevenir la aspiración. Nuevamente mencionamos acá, dentro de medidas iniciales, la colocación de la sonda nasogástrica y lavado gástrico, como les repito, no necesariamente que sea en forma rutinaria, ¿sí? Depende de lo que yo deseo hacer. No ha demostrado mayor beneficio, puesto que antiguamente se trataba de hacer lavado gástrico, porque decían sí, el lavado gástrico es rojo vivo, ya inmediatamente requiere una endoscopía urgente, mientras que si es, por ejemplo, un vómito, el líquido es borracho, el líquido claro, la endoscopia puede esperar. Eso en realidad ha cambiado, ¿no? Se asume que en todo paciente con sangrado digestivo debe hacerse siempre la endoscopia si es que tus medios lo permiten, ¿no? Desde el punto de vista endoscópico tampoco ayuda mucho, ¿no? Te puede favorecer hacer la endoscopia, pero si es un estómago que está con contenido hemático, no te va a ayudar en mucho, ¿no? Exámenes auxiliares son diversos que puedes pedir, nunca debe faltar lo que es el grupo sanguíneo ante la posibilidad de que el paciente requiera transfusión sanguínea. La hemoglobina hematocrito tampoco. Recordar que al ingreso a la emergencia, el valor de hemoglobina hematocrito no necesariamente es real, puesto que cuando hay hemoconcentración, pues puede estar elevado la hemoglobina, pero
si luego le tomas luego 6 o 12 horas, pues la hemoglobina sí te puede arrojar el valor real, ¿no? Otros exámenes como ecografía, perfil hepático, urea creatinina, pueden ser también ser solicitados. Y la endoscopía diagnóstica, si crees conveniente o es necesario realizarlo, pues lo solicitas también en este. Vemos, ya tuvimos una evaluación inicial y las medidas iniciales y hay que tomar nuevamente decisiones, ¿no? Para ello, se utiliza mucho la escala Blackford, ¿sí? Con una puntuación menor a 1, o sea, 0 u 1, pues nos indica que hay un bajo riesgo de desangrado o mortalidad. Por lo tanto, si yo encuentro este puntaje, si no tengo una endoscopía para hacerla inmediatamente, pues puedo incluso dar de alta al paciente y puedo evaluarlo en forma ambulatoria, ¿no? Si es mayor a 1, no. Idealmente el paciente debe pasar al siguiente nivel, que es realizar la endoscopía. Terapéutica. Para ello tenemos fármacos, endoscopia alta, terapéutica y tratamientos alternativos. En cuanto a los fármacos, los inhibidores de bomba de protones son muy importantes, ¿no? La indicación de los IEPs básicamente es para la enfermedad ulceropéptica, como ya también el doctor Cano lo mencionó, no va a controlar el sangrado, pero sí puede ayudar a disminuir la tasa de sangrado. ¿Por qué? Porque crear ácido en el estómago se puede se puede favorecer la cicatrización de la úlcera y se puede retrasar la fibrinolisis de ese coágulo, estabiliza el coágulo, el uso de los IEPs. Es por eso la importancia de usar los IEPs en HDA no varicial, ¿no? En la enfermedad ulceropéptica. Para lograr ese objetivo de estabilizar el coágulo, el pH gástrico tiene que ser mayor a 6, ¿no? De sostenida. Y eso se logra con grandes volúmenes, con infusión de grandes volúmenes o concentración, perdón, de los inhibidores de bomba, ¿no? Entonces, no solamente es una ampolla, sino como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, hay una forma de darla, ¿no? La ranitidina no sirve para este caso. ¿Por qué? La ranitidina puede mantener el pH gástrico más de 6, pero no en forma permanente, es muy ondulante. Así que dar ranitidina en un cuadro de hemorragia digestiva alta no es lo adecuado, ¿sí? A nivel de hay otros fármacos como el electrotid y la telipresina se pueden utilizar también, sí, pero sobre todo en HD varicial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Dijimos que el HD varicial por fisiopatología se debe a un incremento de la hipertensión portal. Entonces, usando electrotid y telipresina vamos a disminuir el sangrado, vamos a disminuir la presión en el sistema porta, lo cual va a controlar la hemorragia. En este caso, sí se controla la hemorragia el uso de estos medicamentos. Otros fármacos antibióticos, ¿no? Esto es en sangrado varicial, en HDA varicial. Se ha demostrado que cuando hay sangrado varicial puede favorecer el desarrollo de una peritonitis bacteriana espontánea. A su vez, un cuadro infeccioso puede agravar también el cuadro de sangrado digestivo. Por lo tanto, siempre hay que usar antibióticos en forma profiláctica. ¿Ya? El uso de procinéticos también se puede emplear. El que está validado es la eritromicina en ampollas, pero la eritromicina en ampollas no hay en nuestro país. A veces usamos los procinéticos como metoclopramida, pero no está demostrado su real beneficio, ¿no? Bueno, acá todo lo que hemos mencionado es como un resumen. Hablemos un poquito de la endoscopía, ya falta poco para terminar. Gracias por la paciencia. La endoscopía puede ser diagnóstico terapéutica, ¿no? La endoscopía diagnóstica es muy importante porque me va a identificar el lugar del sangrado, ¿sí? Va a identificar también la lesión responsable del sangrado digestivo y me va a permitir estratificar, ¿no? Si esta lesión que yo he encontrado, ¿sí? Tiene un riesgo alto de resangrado y si su mortalidad es alta, ¿no? Para ello usamos la clasificación de Force en ulceropéptica y el score de Roca, ¿no? Momento de la endoscopía. ¿Cuándo hacer la endoscopía? Toda endoscopía debería realizarse dentro de las 24 horas. Es lo que se conoce como endoscopía precoz, ¿ya? Dice acá tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque va a mejorar el rendimiento diagnóstico. Si yo me demoro, mientras más días me demore, la posibilidad de encontrar la causa del sangrado digestivo va a ser mucho menor. Entonces, dentro de las 24 horas es lo ideal. Algunos están en contra de realizar antes de las 6 horas, puesto que si se realiza muy precozmente, probablemente el estómago va a estar lleno de contenido hemático y me va a dificultar hacer seguimiento y tal vez va a requerir una nueva endoscopia. Entonces, dentro de las 24 horas está bien, no muy precoz, no antes de las 6, algunos recomiendan, ¿no? Las condiciones del paciente, en realidad se puede hacer a cualquier paciente, incluso si está inestable, ya eso ya es criterio del endoscopista, pero por lo general se requiere que esté estabilizado y que tenga algunos parámetros como la hemoglobina mayor a 7, un paquete más de 50.000 o INR menos de 2.5, ¿no? La intubación endotraqueal solo si es que requiere asegurar la vía aérea.
endoscopía terapéutica, ¿no? La endoscopía diagnóstica terapéutica se da en el mismo momento. Yo hago la endoscopía diagnóstica y tengo que decidir en quiénes dar tratamiento y en quiénes no. En quiénes hacer una endoscopia terapéutica. ¿En quiénes voy a dar? Pues en aquellos pacientes que tengan un sangrado activo y en aquellos pacientes que yo considere que tienen riesgo de resangrado alto, ¿no? Es muy importante la endoscopia terapéutica porque va a disminuir la mortalidad, va a disminuir también la posibilidad de recidiva del sangrado. La endoscopia terapéutica para hemorragia digestiva por hipertensión portal, tenemos básicamente tres métodos diferentes. Uno, el manejo de las varices esofágicas, pueden ser mediante lo que es la endoligadura, ¿sí? Que consiste en colocar una banda o liga, ¿no? en el cordón varicoso. Tenemos la escleroterapia de varices esofágicas, que significa inyectar un líquido que va a esclerosar esta varice dilatada, esta vena dilatada, y la obturación de varices gástricas, que es un procedimiento diferente. Las varices gástricas tienden a ser grandes en el fondo del estómago y requieren otro manejo, ¿no? Se inyecta cianoacrilato, que es como un pegamento que va a obturar esa varice gástrica. Cuando tratamiento endoscópico cuando estoy en una HTA varicial, ¿no? Si la varice tiene signos de sangrado reciente, como puede ser el signo de la mamila, un coágulo ahí, o si estoy identificando que esta varice pues está con sangrado activo, ¿no? También hay una indicación en la cual, si yo he realizado un examen minucioso del esófago, del estómago, duodeno, y no encuentro ninguna causa de sangrado, ¿no? Solamente encuentro varices esofágicas, también puedo considerar que estas son la causa del sangrado y puedo dar tratamiento de varices, ¿no? Bueno, acá el esquema, cómo se hace la endoligadura, la escleroterapia, ¿no? Y la obturación de la varice gástrica también. A nivel no varicial, sí, las técnicas son diversas, son varias, ¿no? La principal o más conocida, ¿no? La más aplicable es el método de inyección, la inyectoterapia, que consiste que a través de una aguja, a través del endoscopio, pues vas a inyectar en el lugar de sangrado, ¿sí? ¿Qué se inyecta? Puede ser adrenalina, puede ser incluso solamente solución salina. Son diversos los fármacos que uno puede emplear, ¿no? Aquí tenemos la inyectoterapia, como les decía, es inyectar a través de un catéter con una aguja en la lesión sangrante. Esto es un método térmico mediante argonplasma, el doctor también ya lo mencionó, y bueno, aquí es un método mecánico, ¿no? La aplicación de clips, ¿sí? Decíamos el tratamiento, el doctor también muy bien lo explicó, ¿no? Cuando estamos frente a una úlcera péptica tenemos la clasificación de Forres, ¿no? Que clasifica las úlceras en lo que es hemorragia activa, reciente y pasada, y su descripción respectiva, ¿no? El Forres 1 es un sangrado activo, tenemos 1A y 1B. El sangrado 1A es a chorro, mientras que el sangrado 1B es sangrado pulsátil. El 2, ¿no? Tenemos 2A, 2B y 2C, ¿no? Indica una hemorragia reciente. El 2A es un vaso visible. Yo voy a hacer la endoscopía, voy a ver una úlcera y un vaso que se ve. El 2B es un coágulo adherido, es una úlcera con un coágulo, ¿sí? Y el 2C es una úlcera, tiene su lecho, un lecho un poco sucio con hematina. Mientras que el Forres 3 es una hemorragia pasada, es un lecho blanquecino blanco. La posibilidad de resangrado es bajo, ¿no? En quien dar tratamiento, como también ya el doctor lo mencionó, siempre en el sangrado activo, obviamente, o sea, Forres 1A, Forres 1B, y en el 2A también. En el 2B, en el coágulo adherido es relativo. Algunos dicen, puedes dar o no puedes dar. Lo ideal es remover el coágulo, ¿no? Y si una vez removido el coágulo, nosotros vemos que es un 2A, o sea, hay un vaso visible dar tratamiento. Si removemos el coágulo y resulta que es un 2C, ¿no? O sea, no dar tratamiento, ¿no? Es una opción que tenemos ahí en endoscopía. Y finalmente seguimos con la toma de decisiones, ¿no? Ya hemos realizado la endoscopía, podemos aplicar lo que es el score de Rockall, ¿no? En el score de Rockall tenemos el riesgo bajo, o igual de 2 puntos, un alto más de 5. Toma de decisiones, de acuerdo a eso puedes ir dar de alta. No todo paciente con sangrado digestivo tiene que ingresar a la hospitalización, puede ser dado de alta, o también puedo indicar pues la hospitalización cuando el score de Rockall tiene un valor intermedio o alto, ¿no? Bueno, agradezco la comprensión, la paciencia, también agradezco al doctor Cano, que muy bien ha estado llevando por el problema de la conexión, y bueno, ya no a responder alguna pregunta, si es que hubiese. Y muchas gracias por la comprensión. Bueno, tenemos como 10 minutos todavía para preguntas, a ver si los alumnos pueden hacer alguna pregunta al doctor Torrejón.
Una pregunta, no sé si lo vio, doctor, en el chat decía si hay que transfundir un paciente cardiovascular o hay que esperar que baje menos de 9 para transfundirlo. Perdón, doctor, ¿me repite la Ya. pregunta? Sí, si hay un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, ¿se puede transfundir o hay que esperar que baje menos de 9 para transfundirlo? No. Lo que se espera un paciente que tenga alguna cardiopatía, dentro de lo que es la transfusión restrictiva, pues el valor esperable es 9, ¿no? Entonces, si está en 9, en realidad no requeriría transfusión. Pero ojo en qué momento, de qué momento es ese valor de 9, porque si es del ingreso, ya he dicho que por hemoconcentración tal vez su valor real no sea 9, tal vez sea menor. Entonces, habría que quizás esperar unas horas y tomar un nuevo control y ver si realmente era 9, ¿no? Ahí nos ayuda mucho en lo que es tomar la frecuencia cardíaca, tomar la presión arterial y ver cómo están esos valores, ¿no? Si está inestable o no, porque lo principal es la resucitación que se hace básicamente con solución salina, no con transfusión de sangre o hemoderivados, ¿no? Muy bien, ¿alguna Así que, otra pregunta? Carolina, Tina, a está ver, levantando la pregunta. mano. Doctor, buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. Sí, dígame. Una de las causas en la cual se postula, pero en menor porcentaje, son los tumores, en el caso de hemorragia digestiva alta. Doctor, esa era mi duda. ¿Los tumores van a ser de carácter agudo o pueden ser de carácter crónico debido a que crecen lentamente? Y si va a ser, todo el cuadro clínico se va a presentar de esta manera, ¿no? Hematemesis, todo, melena. Ya, las neoplasias, ya, el cáncer digestivo, el cáncer gástrico, ¿no? Por lo general tiende a presentarse como una hemorragia, como un sangrado digestivo, pero crónico, ¿no? Es un paciente que generalmente va a cursar con una hemoglobina, hematocrito bajo, pero de tipo crónico, ¿no? Es una anemia ferropénica, ¿no? Con las constantes BCM, HCM bajo, ¿no? Pero también es cierto que un paciente con una neoplasia maligna del estómago, por ejemplo, puede debutar con un cuadro agudo, ¿no? Por lo general, no es lo usual, pero sí puede presentarse. Ahora, el sangrado digestivo por neoplasia maligna, por tratarse un cáncer, por lo general tienden a ser graves, pero es poco lo que por vía endoscópica se puede hacer, ¿no? Generalmente el tumor va a sangrar justamente porque crece un nuevo tejido y al crecer un nuevo tejido, pues están también proliferando nuevos vasos. No sé si eso responde a tu pregunta o alguna duda más tuvieras, Carolina. Aló. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Estoy lista para algo nuevo, para algo fantástico. ¿Alguna otra pregunta? Este es mi momento en la vida. Quiero perderme en vino, en lugares desconocidos. Acá pregunta si un paciente que tiene Demesis se le hace inmediatamente la... ¿Le hice la Sí, pregunta a sí. esto, Paul? Sí, doctor, así Ella. es. Ya, Maíz está filtrando ahí un sonido que no sé, sería bueno que tal vez puedan apagar los que no están haciendo la pregunta. Bueno, como hemos dicho en la presentación, ¿no? Tres cosas. Primero, la evaluación inicial, luego son las medidas iniciales y al final viene lo que es la terapéutica. Entonces, la endoscopía, ¿ya? Viene al final. Lo primero que yo tengo que hacer es resucitar al paciente si es que lo requiere. Entonces, la endoscopía no es prioridad. Justamente eso es lo que queremos cambiar, ese concepto, ¿ya? Porque, como al inicio de la exposición decía, muchas veces vemos, no solo en hospitalización, sino también en la emergencia, que el médico, ya sea el estudiante, el interno, tal vez el médico en formación como el médico residente, ve que el paciente presenta hemorragia digestiva, ya sea porque refiere melena o tiene sospecha de hemorragia digestiva, y lo primero que hace es cursar una interconsulta y llamar al gastroenterólogo para que le hagan una endoscopía. Y cuando uno evalúa al paciente, el paciente no tiene vía, no le han evaluado la frecuencia cardíaca, no saben cuánto tiene de presión arterial, no tienen un valor de hemoglobina, ¿no? Entonces, ese concepto es lo que hay que cambiar. La endoscopía no es lo primero que se hace. Lo primero que se hace es la evaluación inicial del paciente, que básicamente es una anamnesis, examen físico dirigido y rápido.
De acuerdo a mis hallazgos, viene lo que son las medidas iniciales, que como repito, si está el paciente con inestabilidad hemodinámica, hay que corregir eso, es lo que se llama la resucitación, y finalmente viene ya la endoscopía. ¿Ya? Entonces, no es lo primero el estudio endoscópico. Recuerden incluso ustedes que en determinadas circunstancias el paciente se va a ir a su casa sin la endoscopía, ¿no? Hay criterios clínicos como, por ejemplo, la escala de Blackford, ¿no? Que te dice, si no tienes endoscopía a tu disposición, pues puedes darle de alta en plan de la escala de Blackford, ¿no? Aunque el criterio de calidad es que todo paciente debe hacerse la endoscopía cuando hay hemorragia digestiva alta. No vi esa pregunta, ahí había una pregunta, no terminé de leerla. Si todo paciente con sangrado se hace endoscopía alta o hay excepciones. Sí, por eso, es un criterio de calidad que todo paciente con hemorragia digestiva alta debe hacerse endoscopía. Incluso con la sola sospecha de sangrado digestivo alto, debería hacerse una endoscopía. Eso es lo ideal, es un criterio de calidad. ¿Ya? Pero uno tiene que adecuarse a su necesidad, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un centro de salud donde no tengo endoscopía, pues no le voy a ofrecer eso. Para eso yo puedo tener otros medios, como por ejemplo el Blackford que mencionaba, que puede incluso indicarme de alta sin endoscopía, ¿no? No en todo paciente, idealmente deberíamos hacer, pero no en todos es indispensable hacerlo, por lo menos en forma urgente, ¿no? Recuerden ustedes que la endoscopía no solamente es para el diagnóstico de la hemorragia digestiva alta, sino, o sea, no te está diciendo que está por encima del ángulo de arteria y sangrado, sino también te va a determinar qué tipo de lesión es, y eso es muy importante, ¿ya? Si me permite solo un segundo, como una anécdota nada más, hace el año pasado vimos una paciente joven, 30 años, gestante, que vino por un cuadro de hematemesis, ¿no? Y justamente había que hacer, ¿no? Le damos de alta, no le hacemos endoscopía, ¿no? Y se decidió hacer la endoscopía, ¿no? Porque queríamos saber cuál era la causa del sangrado. Y resulta que era un linfoma gástrico, ¿no? De fondo gástrico. Entonces, en este paciente fue muy útil la endoscopía, ¿no? Determinó qué situación era, sigue viva la paciente, y eso es bueno, porque tal vez si a la paciente no le hubiéramos hecho endoscopía 30 años, ¿quién iba a imaginar que es un cáncer? Hubiera seguido su curso y hubiéramos encontrado, gestante, hubiéramos encontrado la lesión ya en un estadio muy avanzado que no hubiéramos podido hacer nada por ella, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta más? Estamos en el tiempo ya muy bien, doctor. Sí, antes que nos vote ya el sistema. Más bien ponte tu cámara para que te conozcan. Ya. Perdón. Muy bien, muchas gracias más bien a todos por la paciencia sobre todo, y creo que salió mejor de lo que esperábamos. Antes que nos vote el sistema. ¿Cómo están? Nuevamente, mil disculpas con todos y espero que haya sido de su agrado. Ahí creo que tienen mi correo, mi número telefónico, con toda confianza pueden escribirme o llamarme o enviarme un mensaje, y si desean alguna información adicional se la puedo proporcionar sin ningún problema, ¿no? Y muchas gracias a usted, doctor Estecano. Muy bien, muchas gracias a todos también por la paciencia que nos tuvieron. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia, gracias.